que tú y yo veamos esta historia, porque estoy seguro que tú eres alguien, eres uno de los personajes de esta historia. Yo soy alguien de los personajes de esta historia. Y quiero que empecemos a pensar un poco en la vida de este hombre. Es un mendigo. No un mendigo, ¿ok? Es un mendigo, ¿sí? Los que no leen mucho la Biblia dicen, pues dice que un mendigo ciego. No, es un mendigo, ¿ok? Que mendiga, que pide limosna. Si lo viste de otra manera, no, está mal. Pero este hombre, Bartimeo, es un hombre que ha estado mendigando toda su vida, pidiendo limosna. Está en esta avenida principal, que es la salida de Jericó hacia Jerusalén. Es un lugar de mucho tráfico, donde normalmente pasan los peregrinos que van a Jerusalén a adorar a Dios. Y él está en ese lugar porque dice, bueno, van de viaje, traen dinero, a lo mejor tienen más compasión. Él está ahí cuando de pronto empieza a escuchar una turba y una multitud que hay a su alrededor. Ahora yo quiero que pienses un momento. Dice la Biblia que este era un hombre. Era un hombre, no era un muchacho ya. Yo me imagino que a lo mejor Bartimeo tenía 41 años, más o menos, ¿verdad? Y que estaba ahí en ese lugar. ¿Y cómo era la vida de Bartimeo? Bartimeo era un muchacho y era un hombre, un hombre que estaba ahí en el mismo lugar todos los días, todo el tiempo. Y dice la Biblia que no veía, pero escuchaba. Porque él oyó cuando la multitud vino a su alrededor. Y ahí nada más hay un principio, ¿ok? Si a lo mejor piensas, hay muchas cosas que no puedo hacer por mi circunstancia, hay algo que sí puedes hacer. Piensa en eso. Bartimeo está en ese lugar y había escuchado y escuchaba todos los días que pasaba la gente que estaba haciendo su vida. Iba gente, venía gente, y él solamente podía escuchar. La gente moviéndose, la gente avanzando, yendo de un lugar a otro, haciendo negocios, caminando en familia. Yo me imagino que en algunas ocasiones Bartimeo escuchaba a un hombre que por su voz parecía que era de la misma edad que él, pero ese hombre tenía un par de niños a su alrededor que le decían papá. Y Bartimeo, yo me imagino que dentro de él había estos deseos de decir, ¿por qué, Dios? ¿Por qué yo no puedo tener eso? ¿Por qué estoy condenado a esta situación? ¿Por qué estoy condenado a estar aquí cautivo en mi condición de ser ciego sin poder hacer nada al respecto? ¿Por qué? Dios, yo me imagino que Bartimeo no tenía una vida nada fácil, ¿cierto? De pronto este hombre vivía de la ayuda que la gente le podía dar. Era un hombre que estaba ahí. Es Dios mandándonos un mensaje ahorita, ¿sí? Actualizando el plan, no se preocupe. Pero sabes, yo me imagino que Bartimeo estaba ahí pidiendo ayuda en este pobre ciego. Y a lo mejor alguien de pronto le daba una moneda, a lo mejor alguien le daba las rebanadas de pizza que le sobró de Little Caesar, ¿verdad? No sé, como a veces solemos hacer nosotros. Si te sobra algo de comida que está limpia y buena, se la puedes dar a alguien, ¿no? Y a veces hacemos ese tipo de cosas. Pero Bartimeo vivía en esta condición, atorado en un lugar en su vida, con una situación que él no podía hacer nada al respecto, incapaz de salir de esa situación, recibiendo pequeñas porciones de ayuda que a lo mejor le daban confort, le ayudaban por un momento, pero volvía nuevamente a su realidad. Y la realidad era que este hombre no tenía mucho. Si te das cuenta, dice, era Bartimeo, hijo de Timeo. Y la razón de esto es porque históricamente, en ese contexto cultural, estas personas ni siquiera se les honraba al hablarles por su nombre. Simplemente decían, ¿quién es ese? Es el ciego, el hijo del carnicero, el señor allá, ya ves que nació ciego. Ni siquiera les hablaban por su nombre. Era una persona de esas rezagadas en la sociedad. Esa era la condición de Bartimeo. Y quiero decirte que esto es importante, porque en algún punto de nuestra vida todos llegamos a ser Bartimeo. En algún punto de nuestra vida, tarde o temprano, en la vida te vas a dar cuenta que cuando no tenemos a Dios de nuestro lado, cuando no hemos encontrado la gracia, la misericordia, el favor de Dios en nuestra vida, ¿sabes qué sucede? Llegamos a un punto donde nos atoramos, donde vemos cómo todo sigue avanzando, escuchamos, vemos cómo Dios está moviendo las vidas de otras personas, cómo Dios está bendiciendo a algunos, cómo la vida va y sigue y tú te sientes atorado, estancado, con una vida más de miseria que de plenitud, de gozo, y a veces obtienes algunas migajas, a veces obtenemos momentos como que bueno, hoy tuve un día más o menos feliz.
Hoy tuve un día más o menos donde me sentí un poco mejor de lo que normalmente me siento, porque la normalidad es que no estoy bien, la normalidad es que estoy incapacitado, no puedo hacer nada por mi circunstancia, y todos llegamos a hacer eso. Todos somos ciegos antes de conocer a Jesús. Y si no me lo crees, ve lo que dice la palabra. Dice la Biblia, Efesios 5:8, dice: ustedes antes estaban llenos de oscuridad. Todos vivíamos en oscuridad. Estar lejos de Dios es estar en oscuridad, vivir la vida que tenía Bartimeo. Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor, y por lo tanto vivan como gente de luz. ¿Sabes? La palabra de Dios dice: hey, ustedes estaban condenados a una vida de oscuridad, ser ciegos, mendigando al lado del camino, incapaces de hacer nada por ustedes mismos, conformándose con solamente algunas migajas, algunas obras de gozo, algunos momentos. Pero Jesús, gracias a Dios que Jesús vino a sacarnos de esa condición, amén. Él vino a cambiar eso en nosotros. Quiero decirte, esa era la condición de Bartimeo. Y si estás ahí, no te sientas mal. Todos hemos estado ahí. Todos los seres humanos estamos ahí antes de conocer a Jesús. Lo increíble de esta historia es que un día Bartimeo se dio cuenta que la única oportunidad para cambiar su vida estaba pasando frente a él. Dice la Biblia que en ese momento él empezó a escuchar esta multitud, esta turba a su alrededor, pero no era un disturbio, era una multitud que tenía un entusiasmo, estaban entusiasmados, algo estaba pasando. Y la historia paralela de Marcos 10 es Lucas 18, que habla también de Bartimeo. Dice que Bartimeo preguntó. Él preguntó y dijo en Lucas 18:36, dice: cuando él oyó el ruido de la multitud, preguntó qué sucedía, y le dijeron que Jesús de Nazaret estaba pasando por ahí. Y entonces comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. ¿Sabes? Cuando este hombre oyó la turba, preguntó. Y cuando supo que era Jesús el que estaba pasando, él había escuchado algunas cosas acerca de Jesús. Él había escuchado acerca de este Jesús que sanaba a los leprosos, que había levantado a un par de muertos. Había escuchado de este Jesús que había hecho estos milagros de multiplicar el alimento para tantas y tantas personas. Había escuchado de este Jesús que estaba lleno de compasión, de misericordia por aquellos. Y cuando se dio cuenta que era Jesús, después de preguntar, empieza a gritar. Empieza a gritar: Jesús, ten compasión de mí. Jesús, ten misericordia de mí, ayúdame, Jesús, ayúdame. Y empezó a hacer algo que muchas veces hacemos nosotros también. Empezamos a buscar la ayuda de Dios porque ya no soportamos la condición en la que estamos viviendo. Ha sido tanto tiempo, estamos tan incapacitados, estamos tan hundidos en esa situación, atascados al lado del camino, y decimos: Jesús, ayúdame, haz algo por mí, como lo hizo Bartimeo. Y él empezó a gritar, a gritar, a gritar. Ahora déjame decirte, cada vez que tú haces un intento por acercarte a Dios para que Dios haga un milagro a tu vida, te vas a encontrar con algo que es real para todos nosotros. Cada vez que quieres acercarte a Dios y alcanzar una bendición y un milagro de Dios en tu vida, vas a encontrar algo que se llama oposición. Siempre va a haber oposición antes de recibir un milagro. Tienes que saber esto. Siempre, no hay milagro que llegue sin oposición de por medio. ¿Por qué? Este hombre que está gritando, clamando por la ayuda de Jesús, pero de pronto tiene toda esta multitud que se le opone. Y le empiezan a decir: guarda silencio, cállate. Hey, guarda silencio, no estés gritando, Bartimeo. Quédate ahí donde estás. ¿Qué estás haciendo? Y esto es algo que tú debes saber. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, yo estoy seguro que te ha pasado. Te has querido levantar de tu situación, has querido ir a alcanzar a Jesús, buscar el milagro, la obra de Dios en tu vida, y te has encontrado con oposición. De pronto dices: ahora sí voy a ir a la iglesia y voy a empezar a ser constante, y de pronto tienes muchísimo más trabajo que se te viene encima, ¿cierto? De pronto dices: ¿sabes qué? Ahora sí voy a ir y voy a ponerme en orden con Dios, voy a buscar que Dios venga y me restaure y restaure mi familia quizá. Y empiezan a haber voces dentro de ti que te dicen: no, ¿tú crees que Dios te va a recibir después de todo lo que has hecho? ¿Tú crees que todavía hay oportunidades de Dios? ¿Tú crees que qué van a pensar de ti? ¿Qué van a decir? ¿Cómo vas a enfrentar esta situación? Hay situaciones, circunstancias que se levantan a oponerse a nosotros cuando vamos en búsqueda de un milagro de Dios, de Jesús.
Y si tú quieres verlo por ti mismo, puedes ir a leer el Evangelio de Marcos y te vas a dar cuenta que cada vez que una persona iba a encontrar un milagro de Jesús, tuvo que enfrentar oposición. Por ejemplo, si recuerdas a Jairo. Jairo fue con Jesús a decirle: sana a mi hija porque está a punto de morir, Jesús. Jesús tomó un poco más de tiempo porque sanó a la mujer que tenía el flujo de sangre. Pero cuando llegan a la casa de Jairo, ¿sabes qué había? Había un grupo enorme de personas con risas cínicas, pensando, burlándose de Jesús y de Jairo, porque ellos tenían la esperanza de que Jesús todavía podía hacer un milagro. Había una multitud cínica. ¿Qué piensas? ¿A poco crees que Jesús todavía va a hacer algo por ti? ¿A poco piensas que Jesús todavía puede cambiar esta circunstancia? ¿Sabes? Había ese cinismo a su alrededor, pero Jairo tuvo que enfrentar y superar ese obstáculo para recibir el milagro de ver a su hija siendo levantada de los muertos. Amén. Si recuerdas, también la misma mujer que tenía flujo de sangre, su obstáculo, ¿sabes qué era? La religión. Porque su religión le decía que ella no podía estar en lugares donde hubiera multitud, no podía acercarse a cierta distancia de las personas. Era una persona que debería estar aislada. Tenía una religión que se le oponía para que ella pudiera acercarse a Jesús. Pero ella tuvo que vencer ese obstáculo, avanzar hasta donde estaba Jesús y tocar el borde del manto de Jesús para recibir el milagro que Jesús tenía para ella. Amén. Si ves en Marcos también, está este grupo de hombres que su amigo es paralítico y llegan, lo están llevando, quieren ver a su amigo salir de esa situación, ser sanado, pero llegan y hay una gran multitud en la casa donde está Jesús. Es imposible entrar, un gran obstáculo. No, esto no se puede. Mira, no hay condiciones para que esto se dé. Pero tuvieron que superar ese obstáculo. Toman a su amigo, lo llevan al techo, hacen un hoyo en el techo, bajan al amigo y reciben el milagro que estaban esperando. Siempre que estés esperando un milagro de Dios, tienes que saber, va a haber obstáculos que tienes que superar. Bartimeo tuvo que superar a una multitud que quería callarlo, pero Bartimeo continuó clamando, no dejó que los obstáculos lo detuvieran. Y si tú y yo vamos a alcanzar las bendiciones de Dios, los milagros de Dios, Dios quiere hacer ese milagro en tu vida. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien cree que Jesús sigue haciendo milagros? Dios ha escuchado tu clamor, pero tú tienes que ir por encima de los obstáculos. Tienes que levantarte por encima de ellos. Bartimeo no solamente se levantó por encima de los obstáculos. ¿Sabes? Bartimeo tenía un corazón lleno de fe. Él creía en este Jesucristo. ¿Por qué lo sabemos? Por su declaración. Él dijo: Jesús, hijo de David. En otras palabras, Jesús, tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías prometido. Tú eres el Redentor que Dios una vez prometió hace cientos y cientos de años. Tú eres la promesa de Dios cumpliéndose en medio de nosotros. Estaba haciendo una declaración y esto es increíble. ¿Sabes por qué? Porque una persona que físicamente no podía ver pudo reconocer que Jesús era el Mesías, cuando una multitud de personas que podían ver no se dieron cuenta que estaba en medio de ellos. Imagínate eso. Es una ironía. Pero sabes, este hombre tenía un corazón lleno de fe. Él decía: yo sé que tú eres el Mesías. Tú eres la respuesta que hemos estado esperando. Tú eres el Salvador. Tú eres el único, el que Dios prometió, la promesa de Dios para cambiar nuestra circunstancia de muerte y de perdición y darnos vida nuevamente. Ese eres tú, Jesús. Ahora yo quiero preguntarte, ¿cómo estás viendo a Jesús? ¿Cómo estás viendo a Dios en tu vida? ¿Tienes un corazón lleno de fe para creer que nuestro Dios es el Todopoderoso, que Él sigue siendo el que está en control, que Él es la respuesta a tu necesidad? ¿Tienes un corazón lleno de fe de esto? Porque a veces queremos milagros de Dios, pero no queremos superar obstáculos, no queremos que haya obstáculos para recibir un milagro, y tampoco estamos muy convencidos dentro de nosotros que Dios sea la solución que necesitamos. Decimos: bueno, pues a lo mejor Dios, pero es opción como B o C, porque tengo otras opciones y eso no funciona, voy a probar a Dios. Quiero decirte, acércate a Dios, pero acércate con un corazón lleno de fe. Eso dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Hebreos 11:6: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Amén. Los que lo buscan con sinceridad, eso me encanta. Que Dios no espera perfección de ti, Él espera sinceridad nada más. Un corazón lleno de fe y sincero. Se vale decirle: Dios, aquí estoy. No sé si es como la
Oportunidad número 300 que abuso de ti otra vez, pero aquí estoy nuevamente. Creo en ti, te necesito. Y sabes, Dios te dice, ven. Sigue habiendo gracia para ti. Sigue habiendo favor para ti. Sigue habiendo una oportunidad para ti. Bartimeo creía en Jesús. Y lo increíble es que Jesús no decidió ignorarlo. Sabes, me encanta porque Jesús, cuando escucha el clamor genuino de una persona que en cualquier condición, no tienes que ser una persona importante, no tienes que tener un récord perfecto, solamente debes tener un corazón lleno de fe y clamar a Jesús. Cuando tú eres esa persona, Jesús siempre está listo para contestar ese llamado, amén. Siempre, porque Él escuchó ese clamor. Y ¿sabes qué dice la Biblia? Que Jesús dijo, tráiganlo, 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 que se acerque a mí, díganle que se acerque a mí. Y un grupo de personas fueron y le dijeron al ciego, anímate, te está llamando. Jesús te está llamando, levántate, ven, acércate a Él. Y sabes que se me hace increíble que tú piensas que tú eres el que estás llamando a Jesús, pero en realidad te vas a dar cuenta cuando caminas y te acercas a Dios, te vas a dar cuenta que Él es siempre el que te ha estado llamando a ti. Él te está llamando, Él siempre te está diciendo, acércate, acércate, aquí estoy. Sí veo tu circunstancia, sí veo tu sufrimiento, sí veo tu incapacidad. Ven, acércate a mí, ven. Él te hace la invitación. Y alguien puede pensar, bueno, Joel, eso es para la gente nueva que no conoce del evangelio. Vamos a decirle que se acerque a Jesús, que escuche del llamado de Jesús para venir y rendir su vida. Claro, tienes completamente razón, pero a veces esa invitación, ese llamado de Jesús no es solamente para gente nueva, es para discípulos que hemos caminado con Jesús, pero que a lo largo de nuestro caminar nos hemos desenfocado. Nos hemos desilusionado a veces, nos hemos cansado, nos hemos equivocado y terminamos en un lugar alejados del propósito para el cual Dios nos llamó. Por ejemplo, si te acuerdas de Pedro, Pedro era este hombre, este discípulo de Jesús, de los cercanos de Jesús, pero resulta que la noche antes de que Jesús fue crucificado, Pedro traicionó a su maestro, pecó en contra de Dios. Pedro tenía este pesar. Se había equivocado, estaba dudando, lleno de dudas. ¿Será que Jesús todavía me va a aceptar? ¿Será que ya perdí el llamado que un día me hizo? ¿Sabes? Pedro tenía toda esta lucha dentro de sí. Aún después, cuando Jesús resucitó y se había encontrado un par de veces con sus discípulos, dice la Biblia en Juan capítulo 21, puedes leerlo en casa, dice la Biblia que Pedro y los discípulos regresaron otra vez a pescar. Un día se levantó Pedro y dijo, ¿sabes qué? No sé qué sentido tiene todo esto ya, vámonos a pescar de nuevo. Vamos a hacer lo que hacíamos antes. Porque a lo mejor yo ya estoy descalificado, a lo mejor esto ya no es para mí. Y cuando estaba pescando en la playa se para Jesús y les dice, ¿ya pescaron? Manden la red al otro lado, tienen una gran pesca. Y en ese momento Pedro se lanza al agua, nada 90 metros a la playa, dice la Biblia. Y cuando llega, tiene esta conversación con Jesús. ¿Y sabes qué le dice Jesús a Pedro, al que ya era discípulo? Le dice, Pedro, ven y sígueme. Ven y sígueme. Es cierto, a veces tenemos que escuchar ven y sígueme cuando no conocemos a Jesús, pero a veces cuando hemos sido discípulos, pero nos hemos equivocado, nos hemos cansado, cuando hemos desertado algunas cosas que son parte del llamado de Dios para nuestra vida, tenemos que volver a escuchar esta invitación de Jesús que te dice, ven y sígueme. Ven, sígueme otra vez. No he terminado contigo. Sigue siendo parte del plan de Dios. Dios no ha cambiado su mente para tu vida. Amén. A lo mejor tú te has desenfocado. A lo mejor dices, yo ya tengo años que ya ni he pensado en servir a Dios. Déjame decirte, Dios no se ha olvidado de ti. Él te sigue haciendo una invitación. Él te sigue diciendo, ven y sígueme. Acércate a mí otra vez. Camina conmigo otra vez. Ven y sígueme. ¿Sabes? Dice la Biblia, me encanta la reacción de Bartimeo, porque Bartimeo dejó todo lo que tenía, no tenía mucho, pero tenía su capa y la dejó a un lado y se levantó de un salto, dice la Biblia, lo leímos aquí, y fue y se acercó a Jesús. Y cuando llega con Jesús, Jesús le hace una de las preguntas más importantes, de nuestra relación con Dios. Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? El versículo 51
Dice, ¿qué quieres que haga por ti?, le preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Ahora seamos honestos por un momento. Tú y yo vemos esta parte de la historia y decimos, Jesús, ¿cómo que qué quieres que haga por él, verdad? O sea, ¿cómo le estás preguntando eso? Es obvio, ¿no? Es obvio, podemos obviar esta pregunta y decir, ¿qué sentido tenía hacer esa pregunta? No, déjame decirte que esta es una de las preguntas más importantes, porque Jesús y Dios nos las hace a todos cuando nos acercamos a Él. Cuando te acercas a Dios, Dios te va a hacer exactamente la misma pregunta. Cuando te acercas buscando la ayuda de Dios, Dios te va a decir, sí te escucho, veo tu fe, veo tu sufrimiento, y luego te va a decir, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Sabes qué es lo sorprendente de esta pregunta? Que la gran mayoría de las veces nos equivocamos y damos la respuesta incorrecta. La gran mayoría de las veces damos la respuesta incorrecta a la pregunta que Dios nos hace. Y por eso es que Dios pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Piénsalo. Dios está en este lugar y Dios te hace esta pregunta esta mañana, en este momento. Dios te dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué contestarías? ¿Qué contestarías? Piénsalo dentro de ti, obviamente. ¿Qué dirías? Dios, pues, ¿por qué no ya arreglar mi matrimonio de una vez por todas? ¿Sí? Ya cambia este viejo que me diste, que se está haciendo más gordo y más renegón, ¿verdad? Con el pasar de los años. Probablemente, ¿sí? ¿Qué piensas? Dios, ya dame a la persona con la que me voy a casar, ya quiero tener, ¿verdad? La persona ideal, no sé. ¿Qué piensas? Dios, ya ábreme la puerta para ese negocio que he estado esperando. Ya estuve batallando mucho tiempo con esto del dinero. ¿Podrías ya abrirme la puerta para que ya pueda salir de este bache en la vida? ¿Podrías llevarme al siguiente nivel? ¿Cierto? No sé. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Pero quiero decirte que yo muchas veces he contestado mal esta pregunta en mi vida, y probablemente tú también. Probablemente cuando Dios te pregunta ¿qué quieres que haga por ti?, no estamos dando la respuesta correcta. A veces creemos y decimos, bueno, pues es obvio. Bartimeo iba a pedir que Jesús le devolviera la vista, pero ¿qué si no? ¿Qué si Bartimeo le hubiera dicho, oye, Jesús, pues mira, ya que eres el influencer con más seguidores, ¿verdad? En TikTok y en Instagram, ¿no podrías como levantar una colecta ahí para que me alivianes unos 2-3 años por lo menos y estar tranquilo, no tener que salir a la calle 3 años, estar, ¿sí? O mira, ya que traes esta multitud, normalmente toda la gente que te está siguiendo me trata mal, ¿verdad? O no me ignora, no me ve. ¿No podrías decirles a todos que sean un poco más amables, que reflejen más el amor de Dios y me traten mejor? Oye, escuché que la otra vez sacaste estos panes mágicos que nunca se acabaron, ¿verdad? 5 panes y 2 peces y no tendrás uno de esos. Pues ya me ayudaría mucho, ¿verdad? Tener un pan que nunca se acaba, excelente, ¿no? Pudo haber pedido un montón de cosas. Pero Jesús quería saber qué es lo que verdaderamente quieres. ¿Qué es lo que quieres? Y quiero decirte porque esta pregunta es muy importante, sumamente importante. ¿Sabes por qué? Porque hay veces que no queremos que Dios toque lo que es el verdadero problema en nuestras vidas. No queremos que Dios venga y cambie verdaderamente nuestro corazón para alinearnos a su voluntad y para que nuestra vida se posicione en el lugar que Dios quiere. Hay veces que solamente queremos que Dios cumpla deseos egoístas que están dentro de nuestro corazón. Hay veces que ¿qué quieres, Dios? Dios, ya bendíceme más, ayúdame con esto. Y Dios dice, no, error, estás pidiendo mal. Eso dice Santiago. Si no crees que podemos pedir mal, Santiago dice, no tienen porque no piden, y cuando piden, piden mal. Piden mal. Piden para satisfacer sus deseos egoístas. Yo lo he hecho muchas veces, ¿sabes? Le he pedido a Dios en una etapa de mi matrimonio, le dije, Dios, ya arréglame a esta esposa porque estaba bien, pero se me descompuso en algún momento, ¿verdad? El descompuesto era yo, pero yo quería que Dios arreglara a mi esposa. Ya estoy cansado, ya no puedo, arréglalo. Mala petición, Joel. Mala petición.
Porque Dios lo que quería darte en ese momento, lo que en verdad debiste haber pedido es: Dios, quita este orgullo dentro de mí. Dios, quita este sentido de autosuficiencia. Dios, ayúdame a vencer este temor que me ha impedido conectar con gente sabia que me va a guiar para la siguiente etapa de mi vida. Esa era la petición correcta. Pero yo quería que Dios me contestara un deseo egoísta de mi corazón. Y hay veces que decimos: ¿por qué Dios no me ha contestado? No estamos pidiendo lo que conviene. No estás pidiendo de la manera correcta. Por eso el salmista oraba y le decía: Señor, mi corazón es perverso, tu corazón es perverso. Tienes que cuidarte de ese corazón tuyo, ¿ok? Porque tus pensamientos normalmente te van a llevar a lo egoísta, a lo que tú quieres, a lo que tú quieres manipular. Y a veces queremos que Dios caiga en nuestra manipulación. Que Dios haga lo que yo quiero que haga, porque yo no quiero hacer lo que Él me pide que deba hacer. Eso es algo de mucho cuidado. Y hay gente que está batallando con todas estas cosas y dudando de Dios. No, es que Dios no me quiere ayudar. No, es que si Dios te da lo que tú estás pidiendo, no te va a beneficiar, te va a terminar destruyendo. Y Dios te ama tanto y por eso no te lo ha dado. Y no has cambiado, sigues atorado, mendigando al lado del camino, viendo cómo pasa la vida de todos los demás, obteniendo migajas de alguna u otra cosa en tu vida. Y te preguntas: ¿por qué, Dios? ¿Por qué? Porque probablemente no estamos pidiendo y estamos contestando bien esta pregunta. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Dios, quizá muéstrame, dame la valentía, Señor, para hablar esto que nunca he hablado. Dios, ayúdame a entregarte lo mejor de mi vida, que tú seas el primer lugar hoy, no mañana, cuando todo ya Dios me bendiga y todo pase, todo esto voy a poner a Dios en primer lugar. No, ahora, Dios, ayúdame. Mi corazón ha estado quizá distorsionado, Señor. No tengo un espíritu de gratitud. Ayúdame, Señor. Eso es lo que quiero, lo que necesito que hagas por mí. ¿Sabes? Este hombre, Bartimeo, dio la respuesta correcta. En otras palabras, dijo, y Jesús pudo haber pensado: bueno, puedes pedir muchas cosas. Eres un hombre muy necesitado. A lo mejor pudo haber pedido: ya que mi familia me acepte, Jesús. Quiero que mi familia me acepte porque desde que nací me han rechazado. Hablar con ellos. Hubo gente que le hizo este tipo de peticiones a Jesús. ¿Podrías? Pero sabes, este hombre pidió lo correcto. Este hombre les dijo: mi verdadero problema es que soy ciego y no hay nada que pueda hacer al respecto. Sáname, dame la vista, que vuelva a ver. Qué bendición es cuando descubrimos la raíz de los verdaderos problemas en nuestra vida, la verdadera raíz de los problemas en nuestra vida. Eso se llama sabiduría, iglesia. Y si nuestra vida va a cambiar, toda esa sabiduría está aquí. No te preocupes. No es rocket science. No es ciencia difícil. Ve a la palabra de Dios todos los días. Ve a la palabra de Dios. Si no eres experto, no te preocupes. El Espíritu Santo es el que te ayuda a entender la palabra de Dios. Lee 5 minutos la palabra. Ora 5 minutos todos los días y adora a Dios 5 minutos. Si crees que puedes hacerlo 10 por cada uno, está bien. Ve a la palabra de Dios y Dios te va a mostrar. Dios te va a decir: quizá el problema, la raíz de tu situación no es el problema que tú crees. Es un área de tu vida que tienes que rendir y pedirle ayuda a Dios para que transforme y la cambie. Este hombre recibió el milagro que estaba esperando de Jesús. Dice el versículo 52, Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Y al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Siguió a Jesús por el camino. ¿Sabes una cosa? El cambio de vida que Dios nos va a dar no es un milagro que sucede en tu vida y después todo va a estar bien. No, si vamos a vivir la vida plena que Dios tiene para nosotros, tenemos que seguir a Jesús. Tienes que caminar con Él todos los días. Caminar de su mano. ¿Sabes por qué? Hay diferentes tipos de cristianos. Hay cristianos que creen que este es un libro enorme de reglas
Y es como decir, ok, ¿quieres tener una vida que agrada a Dios? Aquí están todas las reglas, chútatelas y no falles a ninguna todo el tiempo así. Y sabes, eso es una vida miserable y no se puede. Y eso no es lo que Jesús quiere para nosotros. Cuando Marta y María estaban con Jesús, Marta andaba hecha la loca, ¿verdad? Haciendo todo desesperada, ¿qué voy a hacer? María estaba sentada a los pies de Jesús. Marta le reclama a María y a Jesús, hey, dile que me ayude. Y Jesús le dice, no, ella tiene lo que verdaderamente importa, lo único que importa. Ella está aquí conmigo, está teniendo esta relación, este momento íntimo conmigo. De eso se trata seguir a Jesús, iglesia. Cuando sigues a Jesús, todo lo demás va a ser transformado. Cuando sigues a Jesús, vas a empezar a cumplir, vas a empezar a ser obediente a la palabra de Dios, vas a empezar a rendir, a ser transformado cada vez más en la imagen de Jesús. Y un día van a pasar 2 años o 5 años y vas a ver atrás y vas a decir, wow, he estado caminando como Jesús. Sí, pero lo único que he hecho es tener esta relación personal con Él, caminar con Él, y mi vida y Dios ha hecho la obra y ha cambiado todo lo que yo era. Soy una nueva persona. Sigamos a Jesús. Sigamos a Jesús. Camina con Él. Y quiero terminar diciéndote, ¿quién eres en esta historia? Porque la historia no solamente se trata de Jesús y un ciego. Hay una multitud de personas que seguía a Jesús. Pero sabes, en esa multitud de personas había 2 tipos de personas. La gran mayoría de la multitud que estaba siguiendo a Jesús, podemos decirle seguidores de Jesús, sabes, la gran mayoría eran personas que no estaban interesadas en los problemas de alguien más. Eran personas que estaban siguiendo a Jesús porque tenían un interés. Querían que Jesús hiciera algo por ellos, querían recibir o ver o algo de Jesús, y por eso estaban siguiéndolo en la multitud. Pero estas personas, cuando escucharon la necesidad de alguien más, un hombre ciego al lado del camino, le empezaron a recriminar, a decir, hey, guarda silencio, no nos interesa tu problema y no creemos que a Jesús le interese tampoco demasiado. Estamos aquí porque queremos algo, nos está robando la atención que necesitamos recibir de Jesús. Jesús es para nosotros, no para ti. Jesús es para lo que nos pueda dar. Así es que guarda silencio. Esa era una parte de la multitud. Y la otra parte, una parte mínima, ¿sabes? Fueron personas de la multitud también, que sí iban siguiendo a Jesús, pero cuando vieron un necesitado que estaba preguntando y pidiendo por ayuda, ¿sabes qué hicieron? Se acercaron a él y le dijeron, se llama Jesús, su nombre es Jesús y está pasando por aquí. Se llama Jesús, es Jesús de Nazaret. Y cuando vieron que Jesús le llamó, se acercaron con él y le dijeron, ánimo, levántate, te está llamando, te está llamando. Y sabes, hubo alguien que lo tomó de la mano y lo llevó a Jesús para que para que Jesús pudiera hacer el milagro que esta persona necesitaba. Esa era otra parte de la multitud. ¿Tú quién eres? ¿En qué parte de la multitud estás? ¿Estás en los que están siguiendo a Jesús nada más por lo que Jesús te puede dar a ti, pero no te interesa la necesidad de nadie más? ¿Es incómodo? ¿Te saca de tu comodidad, de tu status quo? ¿O eres de los que están siguiendo a Jesús, pero estás dispuesto a ver la necesidad de alguien más y te das cuenta que no solamente es una oportunidad, sino es un mandato de Dios que vayamos y les digamos a otros, se llama Jesús, se llama Jesús y Él puede hacer algo por tu situación, Él puede cambiar tu vida, Él puede hacer algo? ¿Sabes? A veces somos Bartimeo. Desgraciadamente a veces somos como la multitud que seguimos a Jesús, pero no nos interesa a nadie más. Solo queremos lo que Él quiere hacer, puede hacer por nosotros. El corazón de Dios es que le sigamos, pero que demos de gracia a nuestro alrededor y busquemos a los que están perdidos y sufriendo, los que están atorados al lado del camino, y que podamos guiarles y decirles, se llama Jesús, se llama Jesús. Y que un día todos sigamos caminando y nuestro carácter se convierta más como el de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que quiero terminar haciendo un par de oraciones.
Y la primera oración que quiero hacer es para alguien que está a lo mejor con nosotros en esta tarde y tú dices: Joel, yo me siento como Bartimeo. Estoy en un lugar oscuro. La mayoría de mis días son infelices. A lo mejor tienes títulos universitarios, tienes cuentas, propiedades. Eso no te exenta. Puedes tener todo eso y ser un mendigo al lado del camino, sufriendo, vacío, triste. Solamente obtienes migajas de felicidad aquí y allá, pero son migajas, duran muy poco, no te sostienen, no te mantienen pleno, no te mantienen lleno de gozo y de paz. La mayor parte de tu tiempo es estar vacío, es estar así, es estar asá. ¿Sabes algo? Si eres esa persona, hay buenas noticias para ti. Jesús está pasando. El mismo Jesús que pasó hace 2000 años frente a este hombre ciego, Él está aquí. Quizá tú crees que viniste aquí, que fue tu decisión. No, fue Jesús, fue el Espíritu Santo de Dios diciéndote: ven, tengo algo para ti. Él está llamando, Él te está diciéndote como este hombre: acércate, acércate, ven. Yo puedo cambiar tu vida, yo puedo darte algo nuevo, yo puedo sacarte de esa condición. Si eres esa persona, queremos orar juntos por ti en esta hora. Pero quizá no eres esa persona, quizá tú dices: Joel, yo soy más como Pedro. Yo ya seguía a Jesús. Yo sabía que Él me llamó, que Él tenía un propósito, un plan. Pero la vida no funcionó como yo esperaba. Fallé, me desenfoqué. He estado por allá haciendo otras cosas. Regresé a lo que sabía hacer antes. Quiero decirte, el Maestro también te está llamando a ti. Él te dice: hey, yo no me he olvidado de ti. Ven y sígueme otra vez. Ven y conecta al propósito de Dios otra vez. Y si eres una de estas dos personas, te quiero animar en esta hora. Responde al llamado de Jesús. Y la otra oración que quiero hacer es: no sé en qué parte de la multitud has estado. Si estás en los que están siguiendo a Jesús, pero tu único interés es tu propia vida, lo que Jesús puede hacer por ti, y no te has interesado por alguien más, te estás perdiendo de lo que es la verdadera vida cristiana. Jesucristo dijo en Marcos capítulo 10, hablando con sus discípulos, dijo: hey, en el reino la grandeza se obtiene cuando servimos a otros, cuando compartimos con otros, cuando nos posicionamos para que nuestra vida impacte la vida de otros. Y es por eso que quizás no estás experimentando todo lo que Dios tiene preparado para ti. Y no te lo digo en condenación, te animo. Da un paso. Comienza a experimentar un gozo que no has experimentado antes. ¿Cómo? Ven a servir con nosotros. Vayamos a donde vamos a hacer nuestra vida. Invita a alguien para que venga a escuchar el mensaje de Jesús. Mejor aún, comparte el mensaje de Jesús con alguien. Sabes, he estado orando y Dios me ha estado llamando a mí la atención. ¿Cuándo fue la última vez que le prediqué a alguien así en la calle? Que vi la necesidad como ese hombre ciego y le dije: ¿sabes qué? Necesitas a Jesús. Acércate a Jesús, entrega tu vida a Jesús. Él puede cambiar tu situación. Ojalá podamos hacer eso, iglesia. Comparte a Jesús con valentía. Unos te van a tachar de loco, otros te van a criticar, pero ¿qué si algunos podemos compartirles el mensaje que va a cambiar su vida y su eternidad para siempre? Amén. Vayamos adelante, vamos a orar. Te voy a pedir que te pongas de pie ahí donde estás.